que nos puede o de formación, pero voy a intentar que esto no sea un leer una ley. Esto para mí tiene sentido si entendéis cuál es la herramienta jurídica que tenemos, porque para interpretar o aplicar, para interpretar no, pero para aplicar la ley ya estamos los técnicos, sino simplemente el objetivo es que podamos, de una manera o de otra, saber y hacer llegar a la gente que conozcamos que existen en la actualidad herramientas que en la anterior crisis no existían y que nos pueden ayudar de una manera muy positiva. Entonces, pues ese es un poco el objetivo de esta charla. Voy a intentar ser lo más didáctico posible y meteros el menor rollo posible. Luego dejaré un poco incluso de tiempo para que charremos un poco y ver cuáles son vuestras inquietudes y qué opináis. Vamos a ello. Ahora sí. Perfecto. Vale, bueno, pues eso somos, Sigma Consultoría. Justo en julio hará 10 años que Jordi y yo, amigos de toda la vida, compañeros de universidad, el economista y yo abogado, y después de trabajar casi 10 o 12 años en el sector privado y para terceras personas, decidimos pues crear Sigma y, bueno, pues quiero decir, casi 10 años después aquí estamos creciendo. ¿Qué somos el equipo de Sigma? Pues el equipo de Sigma es una consultoría de ámbito regional que busca ayudar a nuestros clientes a resolver sus problemas con una visión integral, tanto en el ámbito financiero como jurídico y estratégico. Tenemos 3 pilares que es lo que nos hace funcionar, que son: aspiramos a comprender a nuestros clientes y a construir con ellos un proyecto. Consideramos que el aprendizaje siempre es mutuo y continuo. Nosotros siempre aprendemos de nuestros clientes y nuestro pilar fundamental es superar los obstáculos para avanzar. Para mí, la segunda oportunidad tiene, como ha dicho Doris cuando me ha definido, cuando ha leído el texto parte del texto que escribí, es un mecanismo que tiene muchísima importancia para mí. Y tiene muchísima importancia por una razón, porque creo que, aunque soy abogado y me gustan los números, creo que sobre todo somos personas. Y una sociedad sin personas no existiría. Estudié Derecho porque considero que una sociedad sin normas no podría existir, y las normas son imperfectas, por desgracia, pero sin embargo han ido mejorando. Entonces, este es un mecanismo que por primera vez en la historia moderna, porque luego os contaré de dónde viene, nos permite romper la lanza del artículo 1911 del Código Civil, que dice que las personas responderán con todas sus deudas, con todos sus bienes presentes y futuros, sus deudas. Rompe esa lanza en favor de decir, nos podemos equivocar en el ámbito personal o en el ámbito profesional y tenemos una segunda oportunidad, tenemos ese derecho a volver a empezar, lo cual es una cosa que creo que es muy, muy, muy bonita. Y efectivamente yo viví 3 crisis y esas 3 crisis, pues bueno, en cierta manera lo que venían a decirme es que hay algo dentro de nuestro ordenamiento jurídico que no funciona. Y lo que no funcionaba era que existían para las sociedades limitadas o para las sociedades anónimas situaciones o procedimientos por los cuales una persona que no podía hacer frente, una persona jurídica no podía hacer frente a sus deudas y, pues bueno, se presenta un procedimiento concursal y entonces nos vamos a una liquidación y pues quien se ha quedado sin cobrar, se ha quedado sin cobrar. Esto está muy bien y es una herramienta necesaria y no teníamos esa herramienta necesaria en las personas físicas. Posteriormente, con la ley del año 2003, la ley concursal, se preveyó efectivamente que las personas físicas también pudieran presentar un concurso de acreedores y dentro de ese concurso de acreedores, ¿qué pasaba? Que como a la persona no la podemos liquidar, la liquidación sería, por decirlo de alguna manera a lo bestia, sería la muerte, pues entonces se quedaban en un limbo jurídico. ¿Y el limbo jurídico cuál era? Pues que si presentábamos un concurso de acreedores como persona física, este concurso de acreedores continuaba hasta que finalizaba pagando el 100% de las deudas que yo tenía o hasta que me moría. Con lo cual era una herramienta que no servía absolutamente para nada en muchos de los casos. En el año 2015 se introduce en nuestro ordenamiento jurídico el mecanismo de segunda oportunidad.
El mecanismo de segunda oportunidad no es otra cosa que una fase más de ese procedimiento concursal, es decir, una estrategia que lo que nos dice es un procedimiento que permite a ese deudor insolvente sanear su patrimonio. Que una vez saneado su patrimonio, pague parte de esas deudas y que en el momento en el que haya pagado parte de esas deudas y se vea que actúa de buena fe, entonces se le da la posibilidad de solicitar al juzgado que cancele de manera permanente la totalidad de las deudas que tenía. Esto, la verdad es que es rompedor. A ver, yo soy jurista, no sé si llaman juristas, pero quiero decir, rompe totalmente el artículo, la filosofía del artículo 1911 del Código Civil. Pero a la vez, quiero decir, es un mecanismo en el que lo que se está intentando es hacer, el objetivo que persigue es, quiero decir, que una persona física que ha tenido un problema económico o un fracaso empresarial pueda volver a iniciarse. Y esto los ordenamientos jurídicos no lo hacen por casualidad. Nuestros ordenamientos jurídicos lo hacen por lo siguiente, es decir, no se preocupan en cierta manera por los ciudadanos, pero se preocupan porque, quiero decir, una persona que está endeudada para el resto de la vida, se denomina en el ámbito jurídico como una persona muerta civilmente. Yo la denomino como aquella persona que no puede comprarse una lavadora a plazos. Pues bien, quiero decir, el objetivo que persigue este mecanismo es que esas personas que han tenido ese fracaso y que están fuera de la sociedad salgan, o sea, no salgan, sino que vuelvan a entrar en el círculo de la producción, es decir, vuelvan a poder tener un trabajo en A, quiero decir, un trabajo real, vuelvan a cotizar a la seguridad social y vuelva a fomentarse el consumo de esa propia persona y de su economía familiar. No se preocupan tanto de las personas como de volver a meternos en la rueda de la economía, con lo cual, pues bueno, quiero decir, por un lado, por otro, es positivo para las personas y sobre todo es, pues, en cierta manera, una manera de controlar la economía sumergida, porque probablemente todos los que estamos aquí conocemos gente que, por desgracia, se ha encontrado en esta situación y efectivamente pues viven como pueden, es decir, y no podemos juzgarlas porque al final viven como el ordenamiento les deja. En cuanto a quién puede acogerse a este mecanismo, es cualquier persona física, autónomo o emprendedor que no pueda hacer frente a sus deudas contraídas. Es decir, no hace falta un requisito específico, no hace falta realizar una actividad empresarial. Cualquier persona, por una tarjeta de crédito, por unos préstamos que no ha podido pagar, es decir, cualquier persona, con lo cual se abre un abanico magnífico de hasta dónde puede llegar este mecanismo, ¿vale? Aquí más o menos os pongo un esquema del proceso. Como os he dicho, no vengo a daros una clase de derecho, líbreme Dios, pero sí que quiero un poco explicaros cuál es el procedimiento para que lo tengamos claro. Me gustaría que os quedarais con dos palabras, porque para mí son muy importantes que entran, que es, en primer lugar, la buena fe, que es el mecanismo y es la base de todo el procedimiento de segunda oportunidad, y por otro lado el BEPI o el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, que no deja de ser que un juez acuerde de manera permanente la cancelación de todas las deudas que tú tengas hasta el momento en el que se haya declarado o que hayas declarado este proceso de insolvencia. Es interesante. O sea, a mí yo tenía un profesor de Derecho que me decía que esto le ponía cachondo, y es verdad, quiero decir, a mí esto me pone cachondo, o sea, me llama, quiero decir, me llama porque me llama ¿para qué? Porque me llama porque soy emprendedor, porque me llama porque puedo animar a mis clientes a que emprendan. Si entráis en internet, ¿vale? Os dirían que este proceso, que esta ley de segunda oportunidad es una ley que desde hace más de 100 años se aplica en Estados Unidos y que el propio Donald Trump se acogió a esta ley de segunda oportunidad, este mecanismo de segunda oportunidad, cuando era medio joven y se arruinó, incluso Walt Disney en su momento. Yo os voy a decir otra cosa mucho más interesante que no dicen. Existía en la ley de las partidas de Alfonso X el Sabio en el siglo XI, un procedimiento similar al mecanismo de segunda oportunidad. Y ese mecanismo de segunda oportunidad venía en cierta manera del derecho romano, con lo cual este procedimiento no viene de América, este procedimiento viene de la teoría y de la tradición romana y en todo caso europea. Sí que es cierto que, por desgracia, tanto en la Unión Europea como en España,
pues no se ha utilizado hasta, en el caso de países como Francia, Alemania o Reino Unido, hasta hace 10 años, y en España hace 5 con esta aprobación, pero proviene de aquí. Explicaros que es un procedimiento que tiene dos vertientes, una vía extrajudicial, en la cual el deudor lo que tiene que hacer es designar un mediador que se va a encargar de reunir a todos sus acreedores para intentar llegar a un acuerdo, y este paso es un paso estrictamente necesario para que luego te concedan la exoneración, pero que es un paso que no tiene ningún sentido, porque ningún acreedor va a estar de acuerdo en que de golpe y porrazo le plantees una quita de un 90% de su deuda y una espera de 5 años para pagar del restante 10%, por decir una cifra. Por lo cual, pese a ser un trámite preceptivo, pues por desgracia, en la práctica jurídica o en la práctica procesal no funciona. Se tiene que hacer mediante un mediador concursal, que en el caso de ser autónomos está designado por el registro mercantil, y en el caso de ser personas físicas puede ser cualquier notario. Y en el caso en el que se rechace, pues iniciaríamos un proceso concursal puro y duro de persona física, que vendría encaminado a llegar a un plan de pagos durante un plazo determinado y finalmente una cancelación de la deuda si se cumplen una serie de requisitos. Vamos a intentar ahondar un poco pues, cuáles son los requisitos o las partes más importantes que yo considero. En este sentido, pues bueno, ya hemos hablado del acuerdo extrajudicial, que en principio podría ser un notario, que tiene como finalidad encargar a todos los encargar por parte del deudor a todos, o sea, bueno, por parte de a los acreedores, de reunir a los acreedores e intentar llegar a un acuerdo. Para llegar a este acuerdo extrajudicial nos tenemos que encontrar en un estado de insolvencia, mis deudas no tienen que superar los 5 millones de euros, no debo de haber estado condenado por un delito socioeconómico en los últimos 10 años. Aquí es una de las primeras puntos importantes en los cuales estamos hablando de que se trata de un procedimiento que se basa en la buena fe. Cuando hablamos de delito socioeconómico hablamos de delitos contra la hacienda pública, delitos contra la seguridad social, delitos contra los trabajadores y otra serie de delitos de carácter mercantil. Cualquier otro delito queda excluido. Y no haber alcanzado un acuerdo extrajudicial de pago en los últimos 5 años. Estos son los requisitos primordiales. Hay alguno más, pero tampoco quiero cargaros. Lo que quiero es que os quedéis con el concepto de buena fe y con un poco cuáles son los requisitos básicos. En el caso de que se aceptara la propuesta por nuestros acreedores, pues lo que se vendría a decir es, se fijaría ese plan de pagos acordado, ponemos un ejemplo, es decir, yo te debo 100, te voy a pagar solamente 10 en los próximos 5 años. Eso se elevaría público ante un notario y entonces eso sería como mi carta de pago que me salvaría de cualquier tipo de reclamación que excediera de eso. ¿Qué pasa? Que eso a día de hoy es totalmente inviable, empezando porque las administraciones públicas ni siquiera acuden a estos acuerdos, a estas reuniones extrajudiciales, lo cual las hace completamente inviables. Es por ello que cuando no se acepta la propuesta extrajudicial de pagos, nos tenemos que ir a una solicitud de un concurso de acreedores. Y aquí, pues quiero decir, desgajamos. Quiero decir, tenemos, por un lado, el inicio de un procedimiento concursal en el que vas a necesitar, por un lado, un abogado, porque es un procedimiento judicial, por otro lado, un procurador, y por otro lado, se va a nombrar un administrador concursal. Es un procedimiento judicial en el que es bastante probable que ni siquiera nos enteremos o ni siquiera tengamos que pisar el juzgado ninguna de las veces, porque es un procedimiento más administrativo, aunque sea judicial, y normalmente no suele haber vistas judiciales, con lo cual, pues bueno, sí que es importante que se nombra a un administrador porque es una cosa incómoda. Un administrador concursal es la persona que va a servir de nexo entre el juzgado y el deudor y sus letrados o sus asesores y que le va a permitir obtener, obtener el objetivo de lo que buscamos, que es la exoneración de ese pasivo insatisfecho. Es decir, el juez, en cierta manera, va a hacer caso, en el 95% de los casos, de lo que el administrador concursal le diga. La ley distingue entre dos situaciones diferentes. Una es que yo pueda pagar parte de la deuda en el momento de solicitarlo y otra es que yo no pueda pagar esa parte de la deuda en el momento de solicitar.
En este sentido, perdonad, en este sentido, nos encontramos con que si en el momento de solicitar el concurso de acreedores yo puedo pagar la deuda, un 25% de la deuda, el juez puede de manera razonada y sin tener en cuenta más criterio que ese, decidir que cancela directamente el resto de la deuda con la totalidad de los acreedores. Con algún matiz, pero es así. En el caso en el que yo no pueda hacer frente al pago del 25% de las deudas, lo que se propone es un plan de pagos durante un plazo de 5 años. Y ese plan de pagos es peculiar, porque como os he dicho, este procedimiento es un procedimiento peculiar. No se busca la satisfacción de los acreedores, sino que lo que se busca es la satisfacción y la vuelta a la rueda económica del deudor. Por lo tanto, se parte de una situación completamente diferente. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Si llegáramos a este punto, el plan de pago se plantearía de la siguiente manera. Si tú tienes un salario de 1.200 euros, el administrador concursal va a revisar qué gastos son necesarios para el desarrollo de tu vida de manera normal. ¿Qué gastos son completamente necesarios? Entonces estaríamos hablando de que pagarías tu vivienda, pagarías tu comida, pagarías tu luz, pagarías tu agua y pagarías tus gastos estrictamente necesarios. Es decir, que si ganas 1.400 y tus gastos son 1.200, el resto, los 200 euros restantes, se ponen a disposición del concurso para el pago de tus acreedores. Y entonces el juez dice, hay 200 euros al mes, ustedes con estos 200 euros al mes, en su prorrata de participación en los créditos, entonces con esos importes se lo reparten. Si tú cumples ese plan durante el plazo de 5 años, cuando pasan esos 5 años, se solicita el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Y entonces el juez, en ese momento, si ve que tú has cumplido, entonces acuerda de manera razonada la cancelación de esas deudas. Cambia mucho de cualquier procedimiento concursal previo que tuviéramos, porque quiero decir, el procedimiento concursal como tal, lo que busca no es tanto la satisfacción del deudor, sino la satisfacción del acreedor. Por lo tanto, cambia mucho. Todo esto tiene matices. Por desgracia, la ley y el legislador en sí pues hizo un mecanismo no muy adecuado en muchas cosas y se ha tenido que ir perfilando por la interpretación y por la jurisprudencia que es del Tribunal Supremo, que es el que matiza y el que fija los criterios de interpretación de una norma. Sí que es cierto que estos criterios del Tribunal Supremo son bastante positivos o bastante beneficiosos en el 99% de los casos para los deudores. Entonces, se ha avanzado durante estos 5 años por vía jurisprudencial en determinados puntos que a nosotros nos parecen muy, muy, muy importantes y que son los siguientes. ¿Qué pasa con mi casa? Mi casa. Claro, que decir, la finalidad del concurso en sí es poner a disposición del proceso todos mis bienes para saldar mis deudas. Entonces, existe en la ley una previsión en la que cuando dice todos, incluido mi vivienda. Pues bien, el Tribunal Supremo ha matizado este todo, entendiendo que no tiene sentido que si estamos intentando ayudar a una persona a que vuelva a la rueda económica, dejarle sin vivienda. Entonces se han fijado unos criterios que son unos criterios interesantes, que es el siguiente. Es decir, tú puedes salvar tu vivienda habitual si tienes una vivienda habitual que está en propiedad, tienes una única vivienda, está hipotecada, la pagas de manera habitual, es decir, está al corriente el pago de la hipoteca y además el valor de tasación de la hipoteca es inferior al valor de la deuda hipotecaria, que eso a día de hoy pues, es bastante previsible para el tipo de perfil al que nos dedicamos. ¿Qué se consigue con esto?
Lo que se busca conseguir con un procedimiento de segunda oportunidad es pagar deudas y no generar más. Si mi casa vale 100 y debo 130, no tiene ningún sentido. Voy a vender la casa y voy a seguir debiéndole 30 al banco. O en todo caso he perdido el activo y del dinero disponible que pudiera tener me tengo que alquilar una vivienda. Con lo cual el Tribunal Supremo ha venido a considerar que en estos casos la vivienda no entra a formar parte de ese activo que se tiene que liquidar en el proceso. Y con mi vehículo, pues más o menos lo mismo. Me sorprendió esta foto porque es el coche más caro del mundo, 18 millones de dólares. No lo entiendo, pero quiero decir, pues ahí. Pues exactamente lo mismo. Lo que viene a decir es que este mecanismo no es para solventarle la vida a los acreedores, por suerte o por desgracia, sino que es para que la gente continúe. Entonces, si tú acreditas que efectivamente el coche lo necesitas para realizar tu actividad comercial, tu actividad profesional, porque eres un comercial, porque eres un albañil y tienes una furgoneta, o porque necesitas el vehículo porque vives en una zona que está fuera de un ámbito urbano, es bastante probable que el juez acuerde la extracción de la masa activa del concurso de ese vehículo por necesitarlo, por considerarlo de primera necesidad para tu actividad profesional y para la continuación de tu mecanismo. Y luego, y la más sorprendente, que es una sentencia del 2 de julio de 2019, ¿qué pasa con las deudas con organismos públicos? Nuestros queridos amigos de la agencia tributaria, que somos todos, y de la Seguridad Social y ahora Ministerio de Trabajo y Migraciones. Pues bien, al igual que en el artículo 1911 se dice que se decía, o se dice, pero no se aplica, que se responden con todos nuestros bienes presentes y futuros al pago de las deudas, también existe una normativa dentro del ámbito tributario en el que se dice que el Estado no puede condonar el pago de impuestos a nadie, porque si no, pues estaríamos en una inseguridad jurídica muy importante. Pues bien, esto también ha sido matizado por el Tribunal Supremo al considerar que si estamos en un mecanismo de segunda oportunidad, no podemos plantearnos que el único que cobre sea el Estado, en detrimento de otros acreedores privados. Entonces, lo que se plantea por parte del Tribunal Supremo y por parte de la ley es: solamente se consideran como deudas como deudas pagables los principales. Es importante que sepa, bueno, es importante, y si tenéis una empresa, y todos lo sabemos, que si te pasas un día con el impuesto es un recargo de un 5, de un 10 o incluso de un 20. Con lo cual, quiero decir, en estos casos hay muchas veces que el importe total de una deuda que se tiene con un organismo público, el 70% son intereses, recargos y apremios. Todo esto, en el momento en el que iniciamos un procedimiento concursal o un procedimiento de mecanismo de segunda oportunidad, desaparece. De facto desaparece. Con lo cual ya nos quedamos con un 30, un 35% de la deuda para pagar en 5 años. Pero donde la ley dice que bajo ningún concepto se puede conceder el BEPI, el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, si no pago las deudas de carácter público, el Tribunal Supremo matiza ese concepto y dice que si tú has dedicado una parte importante del excedente de sobrante de tus ingresos a pagar esas deudas de carácter público, el juez, de manera razonada, puede cancelar también esas deudas. ¿Eso qué supone? Como con el resto de las deudas, supone que con esa sentencia en la cual se te diga que se te exonera, quiero decir, tú vas a tu banco y el banco tendrá que borrar los archivos en los que diga que tú eres un deudor. Irás a los ficheros comerciales de morosos y efectivamente también desaparecerá eso. Irás a cualquier organismo público y efectivamente nunca jamás te podrán reclamar eso. Además, es muy importante que sepamos que en el momento en el que yo inicio cualquier tipo de procedimiento de este tipo de mecanismo de segunda oportunidad, ninguno de mis acreedores puede iniciar ningún procedimiento judicial contra mí, ni siquiera la agencia tributaria puede embargar mis cuentas, ni ningún otro tipo de activo sin permiso del juzgado competente, que en este caso sería el juzgado de lo mercantil. Esto nos hace ver la magnitud
Y es así, es decir, la magnitud de un procedimiento de este tipo. Esto no es una broma, es decir, esto es algo muy puntero y que en el año 2015, que habíamos salido de una crisis muy, muy larga, pasó por nuestras vidas sin tener ningún tipo de relevancia. Sin embargo, para la época en la que venimos, estoy seguro que muchas personas, por desgracia de las que conocemos, van a tener que utilizar este proceso, que es un procedimiento, además, yo creo que muy beneficioso. Tres últimas cosas para que se nos queden claro. Creo que lo de actuar con buena fe, creo que ya os lo he dicho 5 o 6 veces y es fundamental porque además es lo que va a ver el juez. Lo importante aquí no es cuánto pago, sino que tengo voluntad de pagar y como tengo voluntad de pagar, actúo de buena fe y me pongo en manos de un procedimiento reglado y eso es vital porque eso me va a hacer mantenerme dentro del sistema. Y luego, es decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo pues, una herencia o incluso me toca la lotería? Pues bien, quiero decir, eso también está previsto en la norma y está previsto en los siguientes términos. El plan de pagos que acuerda el juez en la sede del concurso únicamente se modifica si hay un cambio muy sustancial en la economía del deudor. Y muy sustancial no significa pasar de ganar 1.200 euros a pasar a ganar 1.800 o 2.000. No, muy sustancial es que obtenga una herencia o que me toque la lotería y que entonces sí que pueda pagar esos bienes. Y eso solamente se produciría en el caso de que fuera en el plazo de los 5 años del plan de pagos. Si a mí, una vez ha pasado ese plan de pagos, se me declara la exoneración de la deuda, es decir, se cancela mi deuda por parte de su señoría y a los 2 meses obtengo una herencia de una tía millonaria desconocida, ese dinero no existe a los efectos de mis acreedores, porque mi deuda ya ha sido cancelada. Con lo cual, es un procedimiento que lo que hace es limitar es decir, las consecuencias de esa insolvencia o de esa crisis personal o profesional que haya podido tener a un plazo de tiempo determinado y permitir que a partir de ese plazo de tiempo determinado vuelva a tener una vida más o menos normalizada. Y dentro de todo esto, y por último, porque así dejamos un poco de tiempo para que charlemos, pues decir que es importante y tiene un valor añadido tener una buena estrategia y un asesoramiento. Es un procedimiento complicado, lo he contado a grandes rasgos, es un procedimiento esperanzador, pero es decir, no deja de tener una serie de requisitos que hay que cumplir y una serie de cuestiones importantes a revisar. Por lo tanto, es muy importante que de manera individualizada se analice cada caso. Porque cada caso es un mundo. No es lo mismo una familia que tenga hijos que una que no tenga hijos, que tenga cargas que no tenga cargas, que tenga hipotecas, que tenga coche. Es decir, cada situación es un mundo, por lo tanto, es decir, no se puede generalizar. Es importante, quiero decir, tener una visión global y por lo tanto, y es porque es un procedimiento largo, es decir, durante 5 años vas a estar, entre comillas, atado a una tercera persona que es un administrador concursal y a unos asesores que son los que te van a llevar el procedimiento. Por lo tanto, es de vital importancia, quiero decir, tener buen feeling y saber con quién estás trabajando. Se hace un seguimiento durante todo el procedimiento concursal. Negociamos los planes de pago e intentamos convencer a su señoría de que el plan de pago propuesto por la administración concursal es el verdadero, único y el que efectivamente se puede cumplir por parte del deudor. Y acompañamos al deudor hasta que se declara el beneficio de exención del pasivo insatisfecho de manera temporal y hasta que se declara firme todo ello. Así es que, bueno, pues este era un poco el objetivo de mi charla. Si tenéis preguntas, como muy bien ha dicho Doris, pues las podemos aclarar y si no, pues yo sí que tengo un par de preguntas para que generemos un poquito de debate en el tiempo que nos queda. Muchas gracias a todos por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para lo que queráis.